Qué formales que estáis. Bueno, pues buenos días a todos, a todas, desde distintas partes de España, porque nos están siguiendo por streaming también, pero sobre todo a los que vais a participar de forma presencial y por medio del Hangout de Google. Hoy estamos aquí con nuestro secretario general para hablar de vencer la pobreza. Vencer la pobreza no es solo un hashtag, es sobre todo una convicción, es un objetivo y es lo que al Partido Socialista, dentro de sus líneas principales, nos está moviendo, nos está de alguna manera motivando por la profundidad y por la dureza de la situación a marcarlo y a ponerlo en la agenda política. Hace unas semanas Alfredo estuvo aquí con Trini Jiménez y con Puri Casopié presentando un plan, un compromiso por escrito para que exista un fondo de emergencia, porque es un problema de emergencia nacional en nuestro país, que permita cubrir las necesidades básicas. Estamos hablando de la comida, estamos hablando de la educación, de la escuela, del transporte más básico, a tantas personas que antes, hace pocos años, no podían imaginar que se encontraran hoy en la situación en la que se encuentran. En ese momento nos acompañaron asociaciones, la plataforma de tercer sector, y hoy, de alguna manera, damos un paso más en el objetivo de vencer la pobreza con otros amigos y otras amigas, con, de alguna manera, otro tipo de debate más abierto, como a nosotros nos gusta hacer las cosas, y con otro perfil. Queremos hoy hacer algo diferente para seguir sumando en este objetivo, pero también para seguir cambiando las formas de hacer política, que es lo que estamos tratando de hacer día a día. Y por eso vamos a hacer el Hangout de Google, la videoconferencia, por la que van a entrar más personas, pero sobre todo hemos mezclado, Alfredo, a activistas, a personas del tercer sector, de asociaciones, de ONG, a personas con una gran trayectoria en los movimientos sociales tradicionales, con activistas, algunos muy jóvenes, emprendedores, expertos de la comunicación política, a ver qué sale de todo esto y cómo podemos sumar a esa causa que es vencer la pobreza. Y digo lo de causa porque estoy convencida de que dentro de las nuevas formas de hacer política, en el partido tenemos que trabajar por causas, que es lo que mueve a mucha gente joven. Quizás no muevan tanto a los jóvenes o a muchas personas que puedan estar desencantadas con la política unas siglas, pero sí que una causa como vencer la pobreza. Y por eso creo que os invito a que hoy de alguna manera nos organicemos en torno a esta, en los distintos ámbitos que os decía, con un gran compromiso desde el Partido Socialista y desde la base. Quiero recordar aquí los proyectos que se están haciendo desde las agrupaciones locales de acción social, siempre complementarios, por supuesto, con la gran labor que hacen las organizaciones no gubernamentales y las entidades, pero tratando también de denunciar a la vez todo lo que está sucediendo en nuestro país, que es muy grave, puesto que a la crisis económica y a la depresión económica que están provocando las políticas de austericidio de la derecha se le suma la falta de protección social, y es una crisis todavía mayor, la social sobrevenida, que provoca la situación que viven muchas personas. Pues en esa dirección se están dando clases particulares a personas en riesgo de exclusión, se están haciendo muchísimos proyectos, incluso poniendo wifi, ya que tratamos de conectar los dos ámbitos, porque el no tener internet a día de hoy también es un signo importante de discriminación desde el punto de vista de la formación y de las opciones laborales. En definitiva, estamos cambiando hoy también los métodos para una causa que como me decía alguien en Twitter, probablemente no sea la más popular del día. Es verdad que todos vamos a tratar de que ese hashtag sea lo más popular del día, pero sobre todo es una cuestión de dignidad de país y es una cuestión de madurez de nuestra sociedad. Y antes de darle la palabra a nuestro secretario general para que podamos profundizar un poquito más en las medidas que ya hablamos hace unas semanas y en las que podemos debatir hoy de forma abierta, sí que quería enmarcar nuestro encuentro de hoy, este debate abierto que vamos a tener, en todo el proceso de la conferencia política. Porque el proceso en sí de la conferencia política es un proceso transformador, muy ambicioso
y que gran parte de su éxito también depende de vosotros y de vosotras. Yo el otro día lo definía como un gran proceso de crowdsourcing en el que lo que pretendemos es que cada una de las ideas de miles de ciudadanos y ciudadanas que están en la plataforma Diálogos en Red, y que os invito a sumaros todos los que no estéis, o de esas asambleas abiertas que se están haciendo en las agrupaciones locales, que seamos capaces de multiplicar y de alcanzar e imaginar muchas otras ideas para dar respuestas a los problemas tan graves que tenemos ahora mismo. El Hangout era una de las ideas que decíamos. Queríamos darle un nuevo impulso de participación, y por eso hoy mismo nuestro secretario general ha entrado a participar en la plataforma Diálogos en Red. Durante esta semana lo han hecho tanto Elena Valenciano como Juan Moscoso, con propuestas, con ideas, que es lo que necesita nuestro país y es en lo que está nuestro partido, en un nuevo proyecto para tener una alternativa que dé respuestas a las necesidades de la gente, que es lo que realmente nos tiene que preocupar. Así que termino diciendo que este ejercicio de participación que hacemos esta mañana es ante todo real, que nuestro compromiso en escuchar y en que en la toma de decisiones cuente vuestra opinión es firme, y que si hay algo que perjudique, creo, a la política, que perjudique al ciudadano, en definitiva, es el retroceso en materia democrática y de participación real que se está dando. Con la situación que viven las asociaciones y el tercer sector, que hacen una gran labor en un momento en el que tienen menos recursos que nunca, porque les están ahogando las deudas que tienen las administraciones con ellos y los recortes de la derecha, y tienen mayor demanda, pero sobre todo en un momento en el que hemos perdido la pluralidad de los medios. Los que nos gobiernan hacen ruedas de prensa por televisiones de plasma, y cuando una iniciativa legislativa popular como la de los desahucios va al Congreso de Diputados y se acepta de alguna manera por parte del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, muy presionados por la sociedad, cuando realmente tienen que debatirla, la desvirtúan y no escuchan en ningún caso y en nada a casi 1,5 millones de firmas. Eso no es participación, eso no es lo que nuestra sociedad necesita, que es una democracia mucho más madura. Así que con la convicción de que estamos en la antítesis y que, por supuesto, ni en esto, ni en materia social, ni en materia económica, ni en tantas materias somos lo mismo, y hoy lo veremos, porque también entre nuestros participantes va a haber voces de nuestras comunidades autónomas como la de Andalucía, y va a haber voces de ayuntamientos socialistas que están realmente frenando la pobreza en sus municipios. Pues creo que se marca claramente la diferencia, y en estos momentos pues también hay que reivindicarlo. Así que sin más, le doy la palabra a nuestro secretario general, a Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, muchas gracias, María. Gracias en primer lugar a todos vosotros por estar hoy aquí, los que estáis físicamente aquí, los que estáis conectados con este acto. Os lo agradezco especialmente. Es sábado, hace un día magnífico fuera de esta sala, pero los que estáis aquí sabéis que hay millones de personas que hoy lo están pasando fatal, muy mal, que tienen problemas vitales, elementales, problemas que afectan a la comida de sus hijos, a la calefacción de sus casas o a la teleasistencia que les permitía vivir seguros cuando tienen una edad en la que uno ya, por razón de autonomía personal, no se siente absolutamente capaz de hacerlo todo por sí mismo. Todas estas situaciones son las que nos preocupan a los que estamos hoy aquí, y os quiero dar mi agradecimiento más efusivo por habernos acompañado esta mañana en un acto que María explicaba perfectamente y que pretende salir al paso de este asunto que yo he descrito, de estos procesos de exclusión, de pobreza que se están dando en nuestro país, desde luego al hilo de la crisis económica, de la crisis social. Esto es muy conocido, también de las políticas de la derecha en Europa y en España. Aquí en España la derecha ha recortado sistemáticamente todos los programas de apoyo social que podían permitir a las administraciones públicas, ayuntamientos o comunidades hacer frente a estas situaciones de exclusión que van creciendo. Por tanto, hay recortes de la derecha que están afectando directamente a la vida de la gente que lo está pasando muy mal. También en Europa, como veremos a continuación. En fin, hay, por tanto, una crisis con sus consecuencias sociales y unas políticas de exclusión de la derecha, unas políticas de la derecha que están olvidando a la gente que está siendo o está cayendo en situaciones de pobreza. Esta es la situación real. Nosotros
hemos detectado este problema hace muchísimo tiempo, pero es verdad que en los últimos meses son muchas organizaciones del tercer sector las que han pasado por aquí, algunas estáis hoy aquí representadas para decirnos la situación empieza a ser insostenible. Y por eso hicimos un acto hace 15 días, hemos hecho iniciativas parlamentarias y hemos puesto a nuestras administraciones, el sitio donde gobernamos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, hemos puesto justamente este objetivo: tenemos que atender a la gente que peor lo pasa. También las agrupaciones del partido están implicadas en este tema. Y hemos tratado de que se hable de ello, de que más allá de las páginas de Sociedad, donde periódicamente vemos estos asuntos, estas denuncias, que esto pase a las primeras páginas de los periódicos, que pase a las agendas de los políticos, que pase a las agendas de los medios de comunicación. En definitiva, pretendemos que haya una movilización social que presione a las administraciones, empezando por el Gobierno, a tomar medidas para hacer frente a esta pobreza que empieza a ser lacerante en nuestra sociedad, que además tiene una característica, y es que hay gente que no la ha sufrido nunca, que nunca ha estado en la pobreza. Y hay gente que se llaman nuevos pobres, gente que no está, vamos a decir, acostumbrada. No es que nadie se acostumbre a vivir en la pobreza, pero gente que nunca ha conocido estas situaciones y que además tiende a no contarlas, porque hay un problema de autoestima. Esto me lo han contado una y otra vez las organizaciones del tercer sector. Con lo cual tenemos una situación de emergencia nacional, que además tiene que ver con el silencio de la gente que lo sufre y con el silencio de la sociedad en su conjunto, que no lo ve. Ayer Pepe Griñán, o antes de ayer, la Junta de Andalucía, creo que lo hizo Susana en la cadena SER por la mañana, me parece fue el martes, anunció, dentro de su programa de exclusión social, anunció que iban a proporcionar comida a los niños que tienen dificultades 3 días. La verdad es que es una medida magnífica, pero yo esta mañana le decía justamente a Pepe Griñán, no solo por lo que vais a hacer, que es permitir que los niños coman, sino además porque habéis conseguido poner este tema encima de la mesa, porque aquí mucha gente llamó después para decir, pero bueno, es que están las cosas así están. Hay muchos niños que no comen, y hay muchos niños que solo comen una vez al día, que es cuando comen en la escuela. Y si además no hay becas de comedor escolar, las cosas se ponen muchísimo peor. Por tanto, este acto pretende, como decía María, ante todo, que nos ayudéis a decirle al conjunto de la sociedad española que esto pasa, a las administraciones públicas que tienen que implicarse y al Gobierno que tiene que implicarse también. Y para eso tiene una oferta de acuerdo del Partido Socialista que trata de implicar a todos, ayuntamientos, comunidades, plataforma del tercer sector, todos juntos para hacer frente a una situación de exclusión y pobreza que no se puede permitir un país decente, que lo está pasando mal, pero que tiene una renta per cápita de $30.000 todavía, que es la situación española. Este es un poco lo que pretendemos, utilizar las redes sociales. Aquí hay mucha gente que sabéis, por tanto aquí hemos reunido gente que sabe de redes sociales, gente que trabaja en las plataformas en organizaciones de la plataforma del tercer sector, gente de los ayuntamientos, gente de las comunidades. Pretendemos reunir a todos ellos para hacer un gran acto contra la pobreza, tratando de utilizar el potencial de las redes sociales para extender esta preocupación y que esto se traduzca en presión. Nosotros lo hemos hecho en Asturias. Ayer hablaba con el presidente, están focalizando su trabajo en la renta de inserción básica, donde están atendiendo casi a 45.000, me parece, asturianos. En nuestros ayuntamientos hay programas, lo veremos hoy prácticamente en todos ellos, pero no basta. Hace falta que haya una movilización social, una presión para que todas las administraciones se muevan. Este es el sentido de este acto. Y aprovechando también que estamos abriendo, como sabéis, en la conferencia política, estamos haciendo diálogos en la red, hemos hecho tres actos para preparar la conferencia, uno sobre Europa, otro sobre crecimiento y empleo y uno sobre fiscalidad. Y hemos abierto, en relación con cada uno de estos temas, un diálogo en red. Yo lo que voy a hacer es, lo he hecho ya esta mañana, es poner encima de la mesa 3 propuestas en este diálogo en red que tienen que ver con la pobreza, de tal manera que estimulamos también la participación política. Este es un poco el sentido del acto, que tiene, como todos los actos, bastantes objetivos. El más importante, lo decía María, es que todo el mundo sepa que este es un problema tremendo y que, digamos, haya una presión social para cambiar estas cosas, junto con la solidaridad. Esta mañana oía en una radio, cuando me he levantado, que hoy o mañana hay un conjunto de ciudadanos que se han puesto de acuerdo por Twitter
para hacer una carrera solidaria, son gente que corre, entonces cada kilómetro depositan un kilo de comida, en fin, era una cosa muy espectacular, muy bonita, muy solidaria, que demuestra la fortaleza de las redes sociales, la capacidad que tienen para cambiar las cosas. Y os digo rápidamente las tres propuestas y a continuación pasamos a hablar de las propuestas o de lo que queráis. Yo aspiro que podamos hablar esta mañana de todo esto que he formulado en esta intervención, que ya empieza a ser un poco larga. La primera tiene que ver con Europa. Yo voy a hacer tres propuestas que tienen que ver con las tres mesas de diálogo que tenemos abiertas. La primera tiene que ver con Europa. En Europa había un dinero, 3.100 millones de euros, me parece que eran, 3.100, que me corrija alguien si me equivoco. Voy a mirar mis papeles porque para los números empiezo a tener 3.500. Había 3.500 millones de euros. Europa se gastaba 3.500 millones de euros para fortalecer los bancos de alimentos. Era dinero de la política agraria común, de la PAC. Salía dinero de la PAC para que los bancos de alimentos tuvieran 3.500 millones. La derecha europea lo ha reducido a 2.100. Cuando más necesidad hay de los bancos de alimentos, Europa va y reduce sustancialmente este presupuesto. Por eso yo pongo encima de la mesa una propuesta que estamos desarrollando en el Parlamento Europeo para que estos 2.100 vuelvan a ser 3.500 y por tanto recuperar ese fondo de emergencia social, que es lo que es en Europa, crear un fondo de emergencia social en Europa con 3.500 millones de euros, que es lo que se gastaba Europa el año pasado, y por tanto hacer frente a esta situación desde Europa, porque al igual que en la economía muchas cosas las tenemos que resolver en Europa, en materia de solidaridad también. Un fondo de emergencia social en Europa dotado con 3.500 millones de euros para hacer pues ayudas a los bancos de alimentos y vivienda social, que creemos que son los dos elementos que Europa tiene más en la cabeza. Primera propuesta. La segunda, acordaros que le dijimos al Gobierno por qué no creamos un fondo de pobreza de 1.000 millones de euros. Se lo dijimos. Estamos esperando que el Gobierno diga algo. Hasta ahora ha dado la callada por respuesta. Se lo dijimos. Un fondo para ayuntamientos, comunidades, plataformas del tercer sector. En aquel momento, lo hemos dicho varias veces, pero hace 2 semanas, insistimos poco en que ese fondo también crea empleo. Porque con esos 1.000 millones de euros se pueden atender a 500.000 familias y se pueden crear o mantener o crear 30.000 puestos de trabajo. Por tanto, lo que quiero que se debata en nuestra red, en el diálogo que estamos haciendo para la conferencia, es la creación de empleo a través de la lucha contra la pobreza. Y esta es la propuesta concreta, 30.000 puestos de trabajo si somos capaces de conseguir 1.000 millones de euros. Y la tercera tiene que ver con la fiscalidad. Me han preguntado después de la propuesta que hicimos, la pregunta que hace siempre en las radios y en las teles, que además es muy sensata, ¿de dónde lo sacarían ustedes? Y yo dije, por ejemplo, del fraude fiscal. También es verdad que tenemos otro margen, porque ahora Europa nos va a permitir flexibilizar el déficit y eso significa que aparece un margen presupuestario, ahí podemos hacerlo también. Pero, en fin, fraude fiscal. Y hoy voy a concretar eso y voy a hacer una propuesta que además creo que tiene mucho sentido. Sabéis que hay un debate sobre los billetes de 500 euros. No sé si y si no lo sabéis os lo cuento. Ha habido un debate que tiene tiempo, que ahora se ha puesto otra vez de moda porque los países están todos empeñados en la lucha contra el fraude fiscal. Faltaría más. Es que estamos muy necesitados de recursos y por tanto hay que pelear cada euro y hay que combatir el fraude fiscal por razones éticas y ahora también por razones prácticas. Sí, siempre han sido las dos cosas, pero ahora especialmente. Y en ese momento ha aparecido el debate de los 500 euros, porque muchos de vosotros no habréis visto nunca un billete de 500 euros. No, es que no se utilizan. No se utilizan, no, claro, nunca, yo tampoco, lo reconozco. No se utilizan, pero los hay. ¿Y para qué se utilizan? Pues hombre, habrá gente que lo utilice bien, yo no digo nada, pero mira por dónde hay gente que lo utiliza regular. Bueno, regular es muy suave. Mal. Evasión fiscal, dinero negro, corrupción inmobiliaria. Esto es lo que hay. Este es el uso, no siempre, pero muy frecuente de los billetes de 500 euros. Y por eso hay países como Gran Bretaña que han restringido el uso de los billetes. Y por eso está este debate. Este debate, oiga, si sabemos para qué se utilizan, vamos a prohibirlos. Alguien te dirá, bueno, pues lo harán en 200. Sí, pero les costará un poquitín más del doble. Será más controlable, dejarán muchas más vías. Aquí me sale el ministro del Interior que he sido y que, en fin, es su marca, ¿no? Por tanto,
¿Qué propongo? Esto se está debatiendo, no, lo están debatiendo ahora en Alemania, se está debatiendo en el Parlamento Europeo, ahora, en este momento, se está debatiendo. Yo lo que propongo es que España se sume, desde luego los socialistas lo vamos a hacer, a este debate para pedirle a la Unión Europea que retire los billetes de 500 euros, que los retire. ¿Qué conseguiremos? Conseguiremos dos cosas. Primero, hacerle más difícil las cosas a quien usan esos grandes billetes para fechorías fiscales o incluso peores que fiscales. Luchar contra la delincuencia. Y segundo, la gente tendrá que aflorar los 500 euros y cuando los aflora tendrá que explicar de dónde lo ha sacado y pagar los correspondientes impuestos. Eso, dedicarlo a pobreza y exclusión social. Esta es la propuesta. Y insisto, lo ha hecho Gran Bretaña, tiene restricciones. Lo hizo Canadá con los billetes de 1.000 euros. O de $2.000, perdóname, de $2.000. Lo hizo Nixon en Estados Unidos, con grandes billetes también, en este caso eran de $1.000. Por tanto, no es algo, se está debatiendo en este momento en Europa. Esta es mi propuesta. Vamos a Europa, el gobierno francés está a favor de esta propuesta, prohibamos los billetes de 500 euros y demos un tiempo a la gente para que saque sus billetes, nos diga de dónde lo ha sacado y pague sus impuestos. Y eso dediquémoslo a la pobreza. Ahí hay dinero. Y ese dinero hay que recuperarlo para el conjunto de los ciudadanos. Estas serían las tres propuestas, que tratan básicamente de provocar un debate y sobre todo de decir a la gente que si uno piensa las cosas al final encuentra soluciones y que es verdad que tenemos dificultades presupuestarias, pero que hay dinero, hay que buscarlo donde está, empezando por lo que se esconde Hacienda y por lo que los delincuentes utilizan en los circuitos negros estos que un Estado decente como el nuestro tiene que perseguir sin tregua. Lo dejo aquí. A partir de ahora tenemos un conjunto de intervenciones y vamos comentando, que hable, en fin, los que estáis aquí vais a intervenir, es barra libre, barra libre, y por tanto cabe todo, ¿no? Incluso palos, o sea, y que algunos bien nos merecemos, o sea que cabe todo, pero vamos a ver si entre todos le damos un empujón a este asunto. María, tú diriges. Hay barra libre, Alfredo, de contenido, porque es abierto y además un debate de verdad, pero no de tiempo, porque si no nos da para que podamos intervenir todos. Con lo cual vamos a empezar con la primera intervención virtual, que es Pablo Navajo, es el director de Formación y Medio Ambiente de la Cruz Roja Española, y mientras entra en pantalla yo quería invitaros a debatir todas estas propuestas que Alfredo acaba de contar en la plataforma Diálogos en Red. Hemos hecho una apuesta importante porque esa plataforma de participación que nace en el contexto de la conferencia política se quede para siempre, pero hace falta red, hace falta masa crítica. Aquí hay mucha masa gris, pero seguro que detrás de la red y de PSOE-TV también, y yo invito a todos y a todas a debatir con Alfredo aquí, pero también en la plataforma Diálogos en Red. En un tema que, como decía Alfredo, es fundamental, y de verdad que lo que no puedo comprender, Alfredo, es como una persona como Hernando es capaz de decir ese disparate. Hernando, Hernando del PP. Es que hay, Hernando del PP. Hay Hernando el bueno y Hernando el malo. Hernando del PP. No sé cómo es capaz de decir ese disparate sabiendo la situación que vive la sociedad española y volviendo a insultar de nuevo a los andaluces comparándolo con Etiopía, ¿no? Pablo está ya en el Hangout y yo quería agradecerte, Pablo, tu presencia a ti, pero muy especialmente a la Cruz Roja, una entidad respetable, admirada, que hace una gran labor social, que además es capaz de mover a muchos voluntarios y voluntarias, todo un ejemplo creo yo, y que hace gala siempre de esa neutralidad que me parece fundamental en una ONG. Así que muchas gracias, Pablo, y bueno, tienes unos minutitos que estamos deseando escuchar. Cosas del directo, pero seguro que... Parece que sí hay sonido.
El mío. Estas cosas... Ahora. Ahora, perfecto. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues le estaba diciendo... Ahora, perfecto. Bueno, pues le estaba diciendo por invitarme a este acto para debatir sobre la pobreza. Es un elemento donde Cruz Roja lleva trabajando ya desde hace años, pero especialmente desde unos 3 años. Incluso hemos lanzado un llamamiento que se llama Ahora Más que Nunca, donde simplemente incrementar toda la actividad que estamos haciendo en torno a las personas que se encuentran en situación de exclusión, ¿no? Hemos hecho un estudio este año y de las personas que atiende Cruz Roja, estamos hablando de la población en general, sino de las aproximadamente un 71% de las personas se encuentran en situación de desempleo. Y aproximadamente 30 o 35% no tienen ningún ingreso, lo cual supone una situación bastante grave. Nosotros queremos atender a 70.000 personas más en estos 2 años. Estamos creciendo a 2 millones de personas de proyectos de exclusión social y nos queremos centrar fundamentalmente en lo que suponen personas mayores que tienen familiares a su cargo. Ya sabéis que muchas familias están viviendo con la... Ya sabéis que muchas personas están viviendo con la pensión que tienen las personas mayores. La siguiente colectivo que para nosotros es prioritario son todas las familias que tienen a miembros en paro y que además no reciben ninguna prestación, porque tienen una situación también bastante extrema. Menores que pertenecen a familias con escasos ingresos. Estamos trabajando con ellos para que puedan tener una inserción escolar adecuada, para que puedan desarrollar sus estudios. Y también estamos haciendo un trabajo muy especial con los parados de larga duración, aquellas personas que llevan más de 2 años en paro y fundamentalmente con personas jóvenes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues hemos tenido que cambiar nuestra forma de actuar y nuestra forma de intervenir y hemos pasado de proyectos más integradores y más comunitarios, que seguimos haciendo y seguimos desarrollando porque es nuestra vocación. Hemos tenido que pasar a proyectos más de ayuda de primera necesidad, alimentación, por ejemplo, con los fondos que vienen de la Unión Europea, el programa de alimentos. Estamos dando kit de higiene, kit de alimentación. Bueno, hemos hecho lo posible. Esto siempre tiene un riesgo cuando haces cosas nuevas y cuando depende además de la tecnología. Hemos entendido algunas de las cosas que Pablo nos decía. Espero que ahora podamos de alguna manera interaccionar con él porque se trata de hacer sobre todo una conversación. De momento vamos a ir a la siguiente entrada, que también estaba previsto que ¿Hablamos fuera... con Pablo? O... En principio vamos a escuchar a Gutiérrez Rubí mejor. Pensando que él nos va a escuchar igual que nosotros a él, le ahorramos el suplicio. De momento vamos a escuchar al siguiente amigo que ha querido estar con nosotros. Es Toni Gutiérrez Rubí. La mejor manera de conocer a Gutiérrez Rubí es poner en... Bueno, pues vamos a hacer una cosa bastante más práctica y es hablar con alguien que esté aquí ahora mismo. Mientras podemos localizar a la siguiente entrada en Google. Contamos, como decía antes, con muchas personas referentes del movimiento asociativo, en este caso con un amigo como Julio del Valle, que es miembro de la sectorial de participación, además del partido, y que tiene una dilatada trayectoria tanto en la plataforma de infancia como presidente de los Scouts de España, el movimiento juvenil más grande del mundo, y que no se me note que yo también he sido Scout, y que en la actualidad pertenece al Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. Bueno, ha sido presidente del Consejo de la Juventud de España y no voy a seguir porque si no, no le doy la palabra a Julio.
Sí, no sé si se me oye. La imagen no es despixelada, ¿no? Soy yo. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas y agradeceros que me hayáis invitado a venir a participar en este acto, que es continuación del que tuvimos hace 2 semanas, que yo creo que acabamos todos muy satisfechos, ¿no?, de esa propuesta del Partido Socialista de poner 1.000 millones de euros sobre la mesa para frenar la pobreza. Algo que yo creo que va a acabar siendo una situación casi de emergencia nacional, la situación que tenemos ahora mismo. Pablo Navajo lo apuntaba muy bien también. Cruz Roja hizo un llamamiento a recoger alimentos, cosa que en España hace años y años que no hacía. Y Cruz Roja, por ejemplo, es una de las organizaciones que más presentes están en la calle y que tienen esa capacidad, capilaridad con la sociedad de acoger a situaciones de personas en exclusión social o en un riesgo altísimo, ¿no? Yo creo que esa es una situación que ahora está sobre la mesa y que me parece muy bien el apunte que hacía nuestro secretario general de poner sobre la mesa a los niños, ¿no?, los niños y las niñas. Los niños y las niñas siempre son unos personajillos que conviven con nosotros, que a veces son invisibles a las políticas públicas, no a la parte de sociedad, sino a la parte de política nacional, como la entendemos, de las prioridades que se debaten en el Congreso, en el Senado, o lo que dicen nuestros líderes de un partido u otro, y parece que la situación de la infancia es una situación ahora más que preocupante. Más preocupante básicamente dentro de lo que son los grupos de edades, ¿no? Podemos entender infancia, menores de 18 años, los adultos que trabajan y los mayores de 65 años, pues ahora mismo la situación de los niños y de las niñas, eso es una situación que como grupo de edad está dando situaciones a situaciones bastante preocupantes, ¿no? Básicamente porque estos niños y estas niñas pues son de padres y madres de parejas jóvenes, de los que han afectado más la crisis, los que tienen también una deuda, un endeudamiento familiar mayor, porque están también en una situación de hipotecas, y eso afecta directamente a ese colectivo de niños y de niñas en una situación también en la cual sus padres y sus madres pues son eso que hemos ido o entendiendo a llamar como nuevos pobres, ¿no? Gente que no pensaba nunca estar en una situación como lo que se están encontrando, ¿no? Y tienen que dar respuesta a esos niños y a esas niñas y respuestas a nivel de darles una casa, de proveerles una educación, de proveerles una sanidad y unos hábitos saludables de vida. Entonces, yo creo que ahí también la Administración pública debe poner y proveer herramientas para que esos padres puedan seguir cumpliendo esa función de padres y madres responsables, ¿no? La verdad que en España, si lo comparas con el resto de la Unión Europea, es donde más hablamos de familia. Aquí lo de la familia es la familia y tal, vamos a hacer políticas para la familia, siempre pensamos en la familia es de las cuestiones más importantes para nosotros y también es verdad que es donde menos políticas públicas hay para garantizar ese correcto funcionamiento de la familia, que es un pilar fundamental de nuestra sociedad y por ende también la familia y por supuesto los niños y las niñas que están en esas familias, ¿no? Familias en el sentido amplio y plural de la palabra. Los datos que tenemos ahora mismo de niños y niñas en situaciones de pobreza pues son casi 2,2 millones de niños. 2.200.000 niños están por debajo, sus familias viven en familias que están por debajo del umbral de pobreza. Y también, porque claro, según van descendiendo estas capas de pobreza, hay una pobreza perenne casi en España, que hace 15 días también lo recordaba Carlos Usías, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que muchas veces hemos mirado a otro lado. Es una pobreza estructural que existe en nuestro país, con grupos sociales en situaciones de marginalidad desde hace muchísimo tiempo y al cual también esas situaciones de pobreza pues se han convertido en situaciones de extrema pobreza, ¿no? Y entonces ahora mismo las familias se encuentran que tienen un problema de ingresos y tienen un problema también de que la foto fija de este país de ahora no es la foto fija del país hace 2 años, que ahora tenemos situaciones en las cuales se han reducido las becas de comedor, se han reducido la atención que en general se presta a las propias familias. Entonces yo creo que ahí tenemos que plantear varias cuestiones. Ahora mismo el ir a un comedor escolar no es una situación como la que se planteaba hace unos años, que era para ayudar a la conciliación familiar y laboral. Ahora mismo, para muchos niños y para muchas niñas, el ir a un comedor es lo que van a comer ese día. Es lo que van a comer ese día. O una guardería ya no es un lugar donde también conciliamos. Una guardería es un lugar donde se pasa calor, porque en las casas se está pasando frío. Porque las familias, cuando tienen que reducir gastos,
han empezado a reducir hace ya varios años en cuestiones relacionadas con el ocio. Por ejemplo, yo soy de una organización que hemos acogido muchos niños en actividades de ocio y tiempo libre, etcétera, ¿no? Y les hemos dado un ocio saludable y constructivo, etcétera. Pero lo siguiente que han reducido pues han empezado a reducir también en las cuestiones de energía, del gas, del gasóleo para calentar sus casas, etcétera. Y ahora ya estamos ya en una fase en la cual están reduciendo los hábitos de alimentación. Hay muchas casas que un producto fresco de verdura, carne, pescado hace meses que ya no entra. Y esa es la situación que ahora mismo tienen muchos niños y muchas niñas, y si no es por esa red social que se monta a través de las ONGs, pero también de las administraciones públicas, a través de las políticas educativas, pues habría muchos niños que estarían pasándolo francamente mal, francamente mal. Entonces yo creo que es importante que cojamos este toro por los cuernos, pasar esta situación de emergencia. Para un niño o una niña no es como para una persona adulta que puede tomar esa decisión, como decía la ministra, nuestra amiga María, en el debate de autoridad, esta movilidad, cambiar de país, etcétera. Un niño y una niña no puede cambiar de país, está en este país, no, su referente más cercano es su padre y su madre. Tenemos que dar soluciones a ese padre y esa madre, pero también a ese niño, porque ese niño en una situación de desestructuración como la que puede vivir su familia, en una situación de falta de libros de texto, la gratuidad de los libros de texto, que por ejemplo existía en Castilla-La Mancha. Ante esa situación, pues podemos generar todavía más fracaso escolar, podemos generar también que ese niño y esa niña crezca en un entorno poco feliz o poco amable, que le va a marcar su carácter para el resto de su vida. Hay una situación y hay un coste de oportunidad del no invertir ahora en esta situación, que eso va a tener claramente un reflejo en el futuro, ¿no? No estamos hablando de niños y niñas que están forjando el carácter, que están forjando su forma de ser, de identificarse con los demás, y también cuando hay una situación de crisis económica y una situación también de desempleo como la que existe en España, pues también se abrió la puerta a otras situaciones más indeseadas, ¿no? Que el padre no va a ser capaz de ejercer como padre o la madre, y hay unas situaciones también de violencia intrafamiliar que tienen el fiel reflejo en esos niños y esas niñas, y eso yo creo que es algo también que debemos de ponerle frente, ¿no? Yo creo que la pobreza ahora mismo tiene cara de niño, tiene cara de niña, tiene cara de lo que más debemos proteger en una sociedad, cara de niños y niñas que públicamente no tienen voz y que muchas veces están silenciados, y que tenemos que ser capaces, aparte de reforzar todos esos sistemas, también buscar, como decía María, esa participación de los niños y de las niñas. Y Julio, nada más, gracias. Cuanto más le miraba, más corría. Ayudadme, por favor, con los tiempos, que si no, no somos capaces de hacerlo ágiles. Se nota la experiencia de Julio con la infancia, con los niños y niñas. Tienes toda la razón del mundo, y a mí lo que me gustaría es que la derecha se preocupara menos de quitarnos derechos a las mujeres y mucho más de hacer políticas reales de la familia y no retroceder, porque la perspectiva que ahora vemos nada tiene que ver con la que veíamos hace 2 años, y son las políticas de la derecha lo que está haciendo lo que está provocando esta desprotección. Y con una mujer, una gran mujer, vamos a hablar ahora mismo online con Leire Díez Castro, que es teniente alcalde de Vega de Paz, de Cantabria. Su Twitter es Leire Díez Paz, y además es vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Paz. Municipios pequeños que están haciendo frente a realidades sociales, algunas de ellas muy afectadas por la irresponsabilidad de las entidades bancarias, y que nos va a contar cómo la política sí que puede resolver situaciones que ni el mercado, ni el dinero, ni las entidades van a resolver. Leire. Hola, buenos días. Pues sí, este municipio mío es uno de los municipios más afectados de esta comarca por las preferentes. En mi municipio tenemos un 90% de familias afectadas. Eran carne fácil para la estafa, gente con un nivel cultural bajo, con dinero en sus cartillas procedentes de toda una vida de privaciones y de toda una vida de vivir sin un solo lujo, de vivir de manera austera, y que hoy son pobres porque fueron estafados. Hoy son pobres porque estamos viendo una política que no solo ha hecho ciudadanos de primera y de segunda, estamos en una política que ha hecho ciudadanos hasta de tercera regional. Y esos son los ciudadanos que tengo aquí en el mundo rural, y es lo que estamos intentando pelear desde los pequeños municipios en los que tenemos la posibilidad de gobernar con todas nuestras fuerzas. Yo he visto esta semana una anciana que me ha dicho que no podía pagar las medicinas y quería comer. Tenemos niños a los que el recorte de becas está suponiendo que
pueden tener peligro de comer la única comida bien hecha, caliente, que comían al cabo del día. Niños que están yendo con fotocopias porque sus padres no se pueden permitir libros. Ancianos como un vecino mío que vive sin agua, sin luz, sin calefacción, que cada cierto tiempo tiene que ir al hospital porque no puede nutrirse en condiciones. Y unos servicios sociales que son los que este gobierno de la derecha se quiere cargar, que son los únicos garantes de una mínima dignidad para las personas que son las más vulnerables en este momento de crisis. Nosotros este año hemos rescatado a 2 ancianos de una muerte segura por inanición, porque antaño, con nuestra ley de dependencia, que quiero reivindicar alto, claro, que en Cantabria se llevaba con orgullo y que sirvió para que estos casos no se dieran, nosotros hemos rescatado a una mujer cuyas ropas estaban atadas con cuerdas porque llevaba tantos días sin comer que todo se le caía, y a Nemesio, un hombre que tuvimos que llevar a la residencia porque apareció un buen día en el consultorio diciéndonos que tenía hambre y frío. Ambos solos, pero como andaban, ya no formaban parte de la red de ley de dependencia que este gobierno de Mariano Rajoy se ha encargado de dinamitar también. Tenemos dramas porque tenemos que solucionar los problemas de la gente. Gente casi analfabeta a los que les han llevado 90.000 euros, que son 15 millones de las antiguas pesetas por las preferentes. Gente a la que estamos ayudando aquí en este ayuntamiento a hacer las reclamaciones pertinentes, porque si no lo hacemos desde aquí no tienen a nadie que se lo haga. Y yo reivindico nuestro papel, el papel que tenemos que tener para solucionar los problemas de la gente. Por eso este compromiso de vencer a la pobreza me hace especial ilusión y lo voy a defender a capa y espada, porque es la solución para esta gente. Efectivamente es la solución para esta gente. Y que nadie piense que esto es una cosa abstracta, que va. Yo les puedo dar nombre y apellidos de gente que están padeciendo esto en este momento. Muy bien. Efectivamente, como relataba Leire. Pasamos de una activista y luchadora como Leire a otro activista y luchador como Juanjo Ibáñez, más conocido como Bomarzo. Es granaíno, tenemos gran representación andaluza esta mañana, como creo que no podía ser de otra manera. Creo que jugó un papel importante en la transformación de la consejería en su momento de empleo hacia las redes, hacia la gente, muy importante en política, poner al ciudadano en el centro, y sobre todo tiene una dilatada trayectoria digital en clave local, en su propio blog. Creo que con tus palabras vas a describir mucho mejor que lo que yo pueda presentarte, Juanjo. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Alfredo, también por no solo convocar este acto, sino por volver a hacernos hablar de la pobreza como uno de los objetivos que tienen que entrar, sin lugar a dudas, en el debate nacional. Y es bueno y es positivo que no olvidemos los grandes temas y que los volvamos a recuperar cuantas veces haga falta, porque evidentemente hay millones de personas en este país que necesitan que su problema sea el problema de todos, sobre todo porque además la pobreza no solo le afecta a la persona que está pasando un mal momento, nos afecta a todos y afecta a uno de los principales pilares que tiene el PSOE, que es el de la igualdad. Todo el mundo tiene derecho a acceder a los servicios públicos que nos hemos ido trabajando durante muchos años, las generaciones anteriores a la mía y nosotros para las que vienen. Como ha dicho María, yo vengo del ámbito municipal. Yo soy el asesor del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada. 10 años se han cumplido de gobierno del PP en la ciudad de Granada. 10 años que ahí se quedan como campo de pruebas, porque lo hacen así, van probando sus políticas. El pasado 1 de abril se acabó el servicio de teleasistencia domiciliaria en la ciudad de Granada. 4.000 personas mayores se quedaban sin el botón. La excusa es la bronca con la Junta de Andalucía. Por cierto, me siento muy orgulloso de ser andaluz. No me importaría ser etíope, pero soy andaluz y me siento muy orgulloso de ser andaluz, muchísimo de ser andaluz. Y me siento muy orgulloso, y ahora también lo dirá mi compañero Ricardo, porque Andalucía está poniendo encima de la mesa desde las políticas de izquierda, desde el PSOE, debates que invitan a pensar que la crisis es salvable
con la gente y no contra la gente. Por lo tanto, insisto, me siento tremendamente orgulloso de el decreto de vivienda con todos los defectos que pueda tener, pero ahí está, y me siento muy orgulloso y muy triste de que se tenga que garantizar por ley que los niños coman 3 veces en un colegio. Me siento orgulloso por lo que supone, pero triste por lo que representa. Pero insisto, yo vengo de los ayuntamientos, vengo del mundo municipal. Las propuestas que lanzaste hace 2 o 3 semanas ponían a los ayuntamientos en el centro. 400 millones de euros para los ayuntamientos para que trabajen contra la exclusión social. Eso es fundamental, mucho más cuando el Partido Popular se quiere cargar los ayuntamientos. Es la diferencia, ¿no? Hay que apostar por ello porque, y lo veo a diario, la gente, a la primera administración que viene a pedir ayuda es al ayuntamiento de su ciudad, al ayuntamiento de su pueblo. Luego irán llegando otras administraciones. Pero el primer despacho que quieren tocar es el del concejal o la concejala. Estén en el gobierno o en la oposición, su concejal es el político más próximo. Por lo tanto, hay que apostar por esos ayuntamientos. Y aquí viene mi reflexión, que te lanzo. Está muy bien garantizar de otra manera, además, cómo vamos a conseguir ese dinero a través del fraude, luchando contra el fraude. Pero también hay que garantizar que ese dinero se gaste en lo que se tiene que gastar. Y precisamente vengo de un ayuntamiento donde con el dinero público hace lo que quiere, como el de Granada, y donde las políticas sociales ya se han convertido directamente en asistenciales, religiosas, confesionales. Cáritas es la que manda en el Ayuntamiento de Granada, con todo el respeto del mundo a la labor que hace Cáritas, pero en detrimento de otro tipo de organizaciones y de asociaciones que hacen una labor tan digna como la que hace Cáritas. Por lo tanto, y mi propuesta que pongo encima de la mesa, Alfredo, utilicemos, evidentemente estamos en Madrid, estamos en la oposición, pero donde podamos, utilicemos herramientas de transparencia para que se garantice, se fiscalice por parte de los ciudadanos que el dinero que llega para ese fin sea gastado en ese fin y sea utilizado para ese fin. Que no haya manipulaciones torticeras como hacen desde la derecha, sin lugar a dudas, prácticamente a diario. Y además, no tenemos nada que perder, Alfredo. Seamos valientes y utilicemos herramientas para que los propios ciudadanos determinen hacia dónde tiene que ir ese dinero. No solo que fiscalicen, sino proyectos abiertos, de gobierno abierto, para que las administraciones, por un lado, y los ciudadanos, por otro, pongan encima de la mesa qué dinero, cuánto y a quién, qué proyectos. A partir de ahí, en red, podemos hacer servicios de crowdfunding, podemos hacer medidas como las que has comentado de organización de carreras solidarias, pero no dejan de ser acciones puntuales que están muy bien, que son muy loables, pero que son puntuales. Trabajemos más a medio y largo plazo en aras de la transparencia en las acciones que tenemos que llevar a cabo. Y creo que además los ayuntamientos son el mejor campo de pruebas para poder hacerlo. No nos los carguemos, no ayudemos a cargárnoslos, sino démosles fuerza, démosles competencia y permitamos que ese dinero de verdad vaya directamente donde tiene que ir. Bueno, en muy poco tiempo, Juanjo Bomarzo ha dicho muchísimas cosas, reivindicando la política, los cambios que hay que hacer en ella y la necesidad que tienen las personas. Yo, para presentar a nuestro próximo invitado y así apoyar lo que decía Juanjo, voy a decir que soy murciana, de la región de Murcia, y que cada vez que voy a Andalucía les cuento que hay una pedanía, Alfredo, que está dividida entre Puerto Lumbreras y Huercalovera. Y los de Puerto Lumbreras se van y se empadronan en la parte que es andaluza, ¿no?, en Huercalovera, porque ahí sí tienen las políticas socialistas. O sea, es que os podía decir que tienen el transporte escolar, el bono, el comedor escolar, ahora lo que acaba de anunciar la Junta de Andalucía, y estaría mucho tiempo, pero es que eso lo resume. Simplemente tienen políticas sociales que a un paso de al lado no lo tienen, y que además los fondos que han venido del Gobierno central, de Ley de Dependencia, hasta las ayudas del terremoto de Lorca, no han ido a aquello que tenían que ir y no se están pagando todavía, que es gravísimo, gravísimo. Dicho esto, para presentar a Ricardo, deciros que somos Trending Topic, que vencer la pobreza sí es un tema que, además de real, preocupa a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que tengo que disculpar a Gutiérrez Rubí, que ha estado pendiente de entrar durante una hora, que cuando le tocaba entrar no ha tenido conexión y que ha tenido que coger un vuelo. Pero hay 3 tweets en los que nos propone, para atacarla, primero, conocerla bien, datos; segundo, entenderla con las entidades; tercero, sentirla con el voluntariado; y cuarto, actuar con la política.
Y luego recomienda en Diálogos en Red una iniciativa, unmundosalvadorsoler.org, evaluación de la actividad parlamentaria sobre la pobreza. En fin, está todo en el Twitter. La verdad es que le agradezco muchísimo a Toni que haya querido participar y sus propuestas siempre, que suelen ser muy inspiradoras, y seguro que tenemos la oportunidad de escucharle pronto. Ricardo DG, es asesor de comunicación en la presidencia de la Junta de Andalucía, también un activista y un gran socialista, que nos va a contar esas diferencias y cómo no es lo mismo estar gobernado por el Partido Socialista o no. Adelante, Ricardo. Hola María, hola Alfredo, hola a todas y a todos. Gracias por invitarme a participar en este acto. Y el mensaje que os quiero trasladar es muy sencillo, y es que sí se puede. La política está para solucionar los problemas de los ciudadanos, y si hay voluntad se puede conseguir. Y eso es lo que en Andalucía, con el presidente Griñán, estamos demostrando día a día con nuestra gestión. Ya lo hicimos, como sabéis, hace un par de semanas con el decreto de vivienda, que lucha contra los desahucios, y en breve, como antes comentaba Alfredo, lo haremos precisamente con un decreto que lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. Porque no nos olvidemos que la suma del desempleo, el fuerte endeudamiento de las familias y los recortes sociales, salvajes en muchos casos del gobierno central, está llevando a los españoles a una situación extrema. Y no se nos olvide que 1 de cada 5 españoles vive bajo el umbral de la pobreza. Y que no nos confundan, esto no es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia social. Y por eso nosotros en Andalucía, con este decreto que antes también comentaban algunos compañeros, vamos a movilizar más de 100 millones de euros en medidas como la red de seguridad alimentaria, que algunos de la derecha atacaban con argumentos banales como comparar Andalucía con Etiopía, que no merece ni respuesta, o la defensa de la ley de dependencia o la renta básica. Bueno, pues lo que hoy presenta Alfredo en nombre de todo el PSOE, en Andalucía estamos demostrando que es posible. Solamente es necesario la voluntad política y una cuestión de prioridades. La prioridad de los socialistas es no dejar a nadie en el camino, ayudar a quienes más están sufriendo una crisis que además, insisto, no la han provocado ellos. Por eso, aprovechando esto, invito a todos y a todas, a los militantes, simpatizantes, ciudadanos activos, apáticos, a movilizarnos, a utilizar las redes, no solo para concienciar a la ciudadanía, sino también para presionar a este gobierno de Rajoy para que no dejen la cuneta a tantas familias. Y que es cierto, y yo siempre digo que la derecha con tantos altavoces on y offline a veces intenta silenciarnos, y eso en Andalucía, como sabéis, sabemos muy bien lo que tiene a toda la derecha en contra, pero que no nos olvidemos nunca que somos más, que la gente que está sufriendo esto nos merece todo nuestro apoyo. Así que ánimo y contad con toda la fuerza del sur. Muchísimas gracias, Ricardo. Tu energía nos llega. Excelente, Ricardo. A ver si espero que me oigas tan bien como yo te he oído a ti. Has dicho una frase que creo que es clave. Has dicho literalmente: no estamos hablando de caridad, sino de justicia social. Esa es la clave. Lo digo porque hace 15 días o 3 semanas, cuando presentamos el pacto contra la pobreza en mi Facebook, tuve varios comentarios sobre la caridad y la justicia social, y aprovecho para aclararlo. Aquí hablamos de justicia social. Lo que pasa es que la justicia social se puede conseguir a través de los gobiernos, a través de organizaciones no gubernamentales que reciben dineros de los presupuestos para ayudar a los ciudadanos. Eso también es justicia social, pero hablamos desde luego de política, de los poderes públicos. Estamos aquí para hacer cosas desde la política para arreglar la vida de la gente que lo está pasando muy mal. Y esto es lo que decía Ricardo, que se hace en la Junta de Andalucía, de la que nos sentimos, Ricardo, todos orgullosos, porque estáis haciendo las cosas muy bien, estáis poniendo, como decía Juanjo, encima de la mesa los problemas que tienen los ciudadanos, y estáis demostrando que efectivamente que esto de que los dos partidos somos iguales, pues los dos grandes partidos, pues no, mire usted, no lo somos. Y la prueba es cómo se pusieron en el PP cuando el señor Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, mi amigo Pepe, abordó de cara el problema de los desahucios a través de una fórmula, por cierto, bien inteligente, bien imaginativa, bien barata y sobre todo bien justa, que esto es lo más importante. Juanjo, siempre lo debía haber preguntado en privado, ¿no? Pero esto de Bomarzo es una magnífica novela de Múgica Laínez, que aprovecho, como no llevo derechos de autor ni coderechos, aprovecho para recomendar a todo el mundo. Es probablemente la novela romántica más bonita que se ha escrito. Es enorme, enorme. Enorme. Por tanto, en fin, aparte de
de Juanjo, el nombre es magnífico, y Juanjo ha descrito la vida municipal con inteligencia. Ha hablado de una cosa concreta y de una más general. La concreta ha hablado de la teleasistencia, que es una de nuestras preocupaciones, la teleasistencia, porque es gente que vive sola, que tiene miedo a las noches, porque se queda aún más sola, y que tiene al lado un teléfono, un timbre, que es su garantía, la que le permite dormir tranquilo o tranquila. Eso es lo que está desapareciendo, y eso es terrible. Estás quitando autonomía personal a los ciudadanos cuando más la necesitan. Esto es terrible. Entonces, te agradezco que hayas sacado este tema concreto. Has hablado de 4.000 personas, ¿no? 4.000. 4.000, que de la noche a la mañana han visto cómo vuelven hace 10, 15, 20 años, cuando efectivamente la noche caía como un tormento para muchos ciudadanos que están solos y que ya no se pueden valer por sí mismos. Es un magnífico ejemplo de lo que queremos corregir. Y se puede imaginar todo el mundo que no estamos hablando de cientos de miles de millones de euros. No. Estamos hablando de programas que se han financiado hasta hace muy poco tiempo y que se pueden volver a financiar. Y luego he hablado de una cosa más general, la transparencia, plenamente de acuerdo. Es más, te diré, hay muchos ciudadanos en España que desconfían del uso que se dan a determinadas subvenciones en el mundo de los asistencia social. Esto lo oyes por la calle. Y yo creo que eso solo tiene una solución, solo una, que es transparencia, que la gente pueda saber exactamente dónde va el último euro. O sea, la forma, una de las formas, no la forma, una de las formas de justamente defender nuestros programas de solidaridad es demostrar que son efectivos y que van a hacer eso, solidaridad, y que van a atender eso. Por lo tanto, estoy plenamente de acuerdo contigo en que hay que darle transparencia y, es más, si algún día alcanzáramos un acuerdo con el Gobierno, se lo vuelvo a reiterar una vez más desde aquí, pues sería una de las condiciones que habría que poner a las administraciones y a las ONGs. Quienes están en este acuerdo publican hasta el último, la justificación del último euro que gastan de este pacto, de este dinero. Voy a comentar dos cosas más. A Leire, que además es de mi tierra, le agradezco mucho su presencia y su trabajo, y Leire ha sacado el tema de las preferentes, que es tremendo, porque es verdad que le ha puesto cara y ojo a las preferentes, que hay gente estafada. El problema es que no es cualquier gente, no han estafado a ricos, no, han estafado a gente aprovechando justamente muchas veces que se acercaban al mundo financiero con confianza, es decir, gente que, para los que el director del banco que les ofrecía un producto era un amigo, ¿no? Y que les han estafado. Y por tanto hemos hecho esfuerzos en el Parlamento, y ya aprovecho para decir que estamos estudiando acciones jurídicas, ya que creemos que lo que el Gobierno ha hecho es claramente insuficiente, y por tanto estamos justamente este fin de semana trabajando en eso, y vamos a defenderles hasta el final. Es verdad además que se suscribieron en nuestro tiempo, lo cual nos hace doblemente responsables, como políticos en general y como los políticos que en aquel entonces estábamos en el Gobierno, y por tanto nos sentimos moralmente impelidos a estar todo el día trabajando para encontrar una solución a esta gente. Y además ha hablado también de algún ejemplo concreto, de lo mismo, ha hablado de un anciano, creo que se llamaba Nemesio, al que tuvieron que llevar a un centro de acogida porque no comía. Es decir, ha hablado a un centro social, ha hablado exactamente de otro caso concreto, y estamos siempre lo mismo. Y engancho con la intervención de Julio, con los más vulnerables. Julio ha dicho, la pobreza tiene cara de niño y de niña, y yo añadiría, Julio, y de anciano y de anciana. Este es un poco el dilema. No quiero decir que sea lo único, pero es verdad que tu intervención y la intervención de Leire nos permite poner cara y ojos también a la pobreza, y la pobreza es eso, son niños y niñas que no comen, y son ancianos que no comen y además tienen una inseguridad que hace tiempo no tenían, y eso tiene que mover la conciencia moral de una sociedad, la española, que ha demostrado muchas veces que es solidaria. Y ya digo, se trata de este acto de movilizar, y nada moviliza más que el sufrimiento de una persona cuando esto se concreta. Y por tanto te agradezco mucho tu intervención, y a ti, Leire, tu intervención y tu trabajo, si es que me estás escuchando, que espero que sí. Sí, sí te escucha
O eso creo. En cualquier caso... Sigue con nosotros, no sé si sigue con nosotros Pablo, no lo sé. Yo creo que sí, que debe de... Y si nos oye, mejor que nosotros a él, aunque Pablo te diré que se te ha entendido muy bien y quiero simplemente hacer un comentario de tu intervención. Primero, hacer como hacía María, darte las gracias. Gracias por el trabajo de la Cruz Roja, muchísimas gracias por lo que hacéis y has delimitado 4 grupos de trabajo que los tengo por aquí apuntados y que efectivamente son otra forma de abordar este mismo debate. Has hablado de los mayores, de hecho, de eso hemos hablado. Has hablado de las familias que no tienen a nadie trabajando, que no tienen ningún ingreso social, ningún tipo de ingreso para comer, para vivir, y este es otro drama. Has hablado de los menores también, como ha hecho Julio, y finalmente has hablado de los parados de larga duración, que es otro sector social al que atendéis. En resumen, has dicho también algo que conviene recordar: la Cruz Roja ha cambiado sus objetivos y sus formas de trabajo porque estamos ante situaciones nuevas, y has hablado efectivamente de la nueva pobreza, y yo te agradezco mucho que pongas encima de la mesa desde tu experiencia que estas cosas son nuevas, son especialmente dolorosas para mucha gente que nunca se ha encontrado en esa situación, y vosotros lo vivís porque sois el primer, en muchos casos, el primer muelle donde llegan estos nuevos náufragos a buscar socorro. Por tanto, nos quedamos con los 4 objetivos que has puesto y trataremos de recoger en nuestras iniciativas parlamentarias estas prioridades que hoy te digo que el Partido Socialista hace suyas. Te agradezco muchísimo, Pablo, tu intervención hoy aquí. Bueno, pues si os parece continuamos con algunas palabras, y además yo creo que Ana de la Rocha va a complementar un núcleo, ¿no? Un sector con el que trabaja, que son las mujeres inmigrantes. Ana es del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, una organización no gubernamental, y me ha gustado cómo se define, que es como activista de base de toda la vida, con lo cual seguro que nos aporta en esta mezcla entre la experiencia, el activismo presencial en los movimientos sociales y el activismo en red. Gracias, Ana. Bueno, primero, gracias por haberme invitado a este equipo. Y sí, mi trabajo principalmente en el Movimiento por la Paz, MPDL, le conoce mucha gente todavía, es con mujeres, y en concreto con mujeres inmigrantes, aunque también trabajamos con mujeres autóctonas. Entonces, lo de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género y exclusión social es un papelón. ¿Por qué? Porque es el colectivo de lo más vulnerable que existe ahora, ya que son mujeres solas o con menores a cargo, sin ningún tipo de red familiar ni social, sin ningún tipo de ayuda, tanto económica como de nada. Es decir, y en muchísimos casos sin estar regularizadas. Nosotros en el Movimiento por la Paz tenemos un centro de acogida para este grupo de mujeres con menores a cargo, y hoy por hoy seguimos con subvenciones, pero nunca se sabe lo que va a durar. Trabajamos en un municipio que es como el reducto, como la aldea Gala del Sur, en la Comunidad de Madrid, que es Fuenlabrada, con lo cual tienen el tema social lo trabajan francamente bien, en el sentido de que siguen creyéndoselo, siguen gestionando los recursos, aunque han reducido un poco, pero siguen dando prioridad a todo el área social, y eso es muy importante, puesto que todas estas mujeres con las que trabajamos y los menores a cargo tienen unas necesidades básicas, como las mujeres de aquí, que es vivienda, alimentación, escuela y sanidad. El tema de escuela, lo que es el colegio e instituto, el colegio lo tienen totalmente cubierto, pero tenemos un gran problema con las guarderías. Existían ayudas y becas para las guarderías. Ahora, como no existen, ha desaparecido, pues estas mujeres tienen que cargar con sus niños todo el día porque no tienen ningún tipo de ayuda ni de red familiar. El tema de los comedores escolares, lo mismo. Estas mujeres tienen que ir a buscar trabajo, o si lo tienen, no pueden encajar con los niños, puesto que ya no tienen ningún tipo de ayuda para el comedor. Y como bien se ha dicho por aquí, ya en muchísimos casos era el único alimento que tenía en serio del día, que era la comida del colegio.
también el tema de sanidad es tremendo, puesto que como ahora dicen, además, que yo no estoy de acuerdo en ello, porque lo hablo con todos los agentes sociales implicados sanitarios, dicen que los inmigrantes son los que más gasto sanitario hacen al presupuesto, y no es cierto, puesto que como tienen que buscar trabajo o trabajan, no tienen tiempo de ir al médico. No se puede permitir el lujo de ir al médico, y no son los que más van. No es que lo diga yo, es que lo dicen las estadísticas. Luego también el tema de las mujeres autóctonas se está apreciando. Es muy importante ahora el desempleo que existe a todos los niveles, porque esto afecta a la familia. ¿Cómo puede afectar? Pues al ambiente familiar. Hay mucha violencia ahora y mucho malestar general, y esto afecta mucho a las mujeres y a los menores a cargo, puesto que al no percibir ingresos ni tienen trabajo, es como una desesperación y una desesperanza bestial, puesto que no tienen ningún objetivo. Los niños lo están afectando de una manera bestial, puesto que ir a su casa supone ir a un sitio que tendría que ser como un refugio de paz y seguridad, y no lo es. Y las mujeres, ahora con toda la desaparición de todo lo que se ha hablado hasta ahora, de dependencia, de ayudas de todo tipo y de apoyos, que como bien se ha dicho, y yo siempre lo digo, no es cuestión de caridad, sino de derechos. Es que estamos retrocediendo años que yo ni había conocido. Entonces, claro, es un tema muy duro, puesto que las mujeres ahora, con todo lo que ha costado en la igualdad de que con el varón, en el trabajo y todo, pues es que ahora están retrocediendo años luz para volver a cuidar a los ancianos, o sea, a sus padres y a los menores, puesto que al no tener ingresos para pagar guardería, los menores se quedan en casa, alguien se queda, cuidado, y nunca es el varón, siempre es la madre. Entonces, todo esto está afectando mucho, y yo, desde luego, apoyo toda la política que se haga desde el Partido Socialista en pro de luchar con la pobreza y la exclusión social para conseguir un mundo menos injusto. Y parece mentira que nosotros, que estamos en un país del primer mundo, yo que trabajo con inmigración, con personas del tercer y cuarto mundo, es que en muchas cosas, me da vergüenza decirlo, pero hay familias que no tienen nada, vamos, es que no hay diferencia. Y esto es muy triste, esto es muy triste. Pero vamos, yo creo que entre todos, aunando fuerzas y gracias a las redes sociales y de Internet y todo esto, estos foros, vamos, es que entre todos yo creo que se puede. Nada más. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que la sensación, y te lo digo evidentemente como mujer y como joven, desde el punto de vista generacional, pero sobre todo como mujer, de que todo aquello que podíamos soñar, ¿no? Estábamos soñando con muchísimas cosas y de repente estás en décadas atrás, ¿no? O sea, un poco la sensación de que no solo la crisis te pasa factura, sino también las políticas ultraconservadoras, de alguna manera están devolviendo a la mujer a la casa, ¿no? Devolviendo a la mujer a una falta de igualdad de oportunidades real que desde luego no podemos permitir. Pasamos a José Antonio, alcalde de Jun. No paran de decirme que pasamos a José Antonio. José Antonio, en fin, no lo conocemos por José Antonio, es el alcalde de Jun, que además, como bien dice él, no necesita otra presentación que alcalde de Jun. Adelante, José Antonio. Buenas tardes, encantado de videollamarnos desde Etiopía. Estoy en Etiopía, como podéis ver en estos momentos, ¿no? Entre bromas, claro, porque estamos en un lugar muy emblemático. Precisamente no estoy en mi pueblo hoy, estoy en La Carolina en unas jornadas. Y aquí, justamente aquí, fue donde ocurrió algo muy importante cuando nos invadieron los franceses en el año 1808. Aquí los agricultores de la zona levantaron sus cucharas de palo para luchar contra los franceses porque le habían arrebatado los derechos que su ayuntamiento habían perdido. ¿Qué ocurre? Vivimos en una etapa muy difícil. España no deja de ser solidaria, España es muy solidaria. El país que no es solidario, por supuesto, es su gobierno, que no tiene nada de solidaridad. Tanto es así que ha decidido machacar a los ayuntamientos. La última trinchera del estado del bienestar está en los ayuntamientos. Lo que hace ahora mismo este gobierno es directamente castigar a esos ayuntamientos para que en ese lugar donde está el sensómetro especial,
ese sensómetro último, que es donde está el alcalde, los concejales, concejalas, las alcaldesas, que están a pie de trabajo, a pie de obra prácticamente, están sintiendo, viendo pues todo lo que está pasando. Yo recuerdo mucho situaciones difíciles a lo largo del municipalismo que estamos viviendo, pero jamás en la vida habíamos visto que en estas circunstancias tan difíciles se iba a dar esa espalda a los ayuntamientos para que pudieran atender precisamente a esas personas que tan mal lo están pasando. Yo tengo muchísimas anécdotas como alcalde que estoy viviendo, las vivo en las redes sociales. Entiendo que las redes sociales son un lugar magnífico para no solamente denunciar lo que está pasando, sino hacer lo que está haciendo en este momento Alfredo, a quien felicito expresamente, porque gracias a que tuve la oportunidad de hablar hace muy poco tiempo con Alfredo en su despacho, en Jun creamos inmediatamente, después de hablar con él, un fondo de emergencia local que está salvando, yo creo que incluso podríamos decir vidas. Mirad, os voy a contar una anécdota. Hace como 3 meses más o menos, recibí en la alcaldía a un vecino de mi pueblo, un vecino que tenía 4 hijos y que me traía una póliza de su banco, la póliza, el seguro que todos conocemos de la vivienda y de la persona y el seguro de vida. Y este hombre discretamente me estaba pidiendo que le explicara si se quitaba la vida, si el seguro se haría cargo de todos los problemas que estaba ocurriendo. Y yo le dije, mira, si tú te quitas la vida va a crear un doble problema y no va a resolver nada, sino que tu familia lo va a pasar muy mal. Este hombre lo llevamos al psicólogo, en concreto un psicólogo que lo atendió perfectamente, que lo llevó al camino adecuado. Nosotros desde el Fondo de Emergencia Local le apoyamos fuertemente lo que estaba ocurriendo, que era una necesidad imperiosa. Le habían cortado el agua, le habían cortado la luz, no había dicho absolutamente nada porque era una persona muy discreta y quería llevar esa miseria, la quería llevar precisamente discretamente, y automáticamente actuamos. Si no hubiera actuado el ayuntamiento, esa administración que está más cercana al ciudadano, difícilmente habríamos podido salir adelante. Por tanto, yo ahora recuerdo a Federico García Lorca. Federico García Lorca dijo, cuando entregó su biblioteca personal al pueblo de Fontevaqueros, decía, si yo tuviera hambre no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Hoy García Lorca, que si estuviera vivo, estaría hablando de que ante una crisis económica lo que no puede haber es una crisis de ideas. Federico García Lorca, si hubiera visto la propuesta que ha hecho Alfredo, diría lo siguiente, diría, la vida es como un estanque, porque él hablaba de que la vida era como un estanque, que parecía que estaba ese estanque muerto absolutamente. Pero basta lanzar una pequeña piedrecita al centro del estanque para que despierten las ranas, los pájaros, despierta absolutamente todo. ¿Y sabéis qué ha ocurrido hoy? Que Alfredo ha levantado, ha despertado con una piedrecita en el centro del estanque, ha despertado esas conciencias que parecía que estaban dormidas, se han despertado, y por eso, María, hoy tenemos un trending topic bestial, porque España, como he dicho antes, es solidaria, y quien no tiene nada de solidaridad es su gobierno. Así que enhorabuena, Alfredo, enhorabuena a todo el equipo que tienes detrás, porque vamos a luchar contra la pobreza y lo vamos a hacer muy bien, como lo estamos haciendo, punto a punto, cada uno poniendo su granito de arena. Y ojo que esto no solamente se trata de una gran acción global, sino que muchas pequeñas acciones globales suman esa mayor acción global que es la que puede sacarnos adelante en estos momentos. Muchas gracias y, como siempre, a vuestra disposición. Gracias a ti, alcalde. Pasamos a otra andaluza, también desde el municipalismo, que a diferencia del alcalde, que con sus políticas nos demuestra lo que se puede hacer gobernando, María lo tiene que hacer desde la oposición, pero la verdad es que María Gámez también lo hace. Creo que es todo un ejemplo de contacto directo con la ciudadanía, de cercanía, de entender las redes, como creo que lo hacemos desde el Partido Socialista, escuchando, interaccionando y respondiendo. María además es compañera de la Ejecutiva Federal del partido, es vocal. Y nada, adelante. Tenemos alguna dificultad porque la conexión era regular, pero queríamos que María entrara, aunque sea poquito tiempo, y podamos escucharla algo. Bueno, pues como parece que ahora no se escucha, en realidad habíamos decidido que sí porque se escuchaba hace un segundo, pero esto es así. Pasamos entonces a modo presencial de nuevo. José Cepeda es diputado socialista en la Asamblea de Madrid,
es compañero también del Comité Federal del partido, pero sobre todo creo que es activista y gran experto en comunicación política, así que seguro que también aportas al debate. Muchas gracias. Yo, igual que el resto de los compañeros y amigos que nos acompañan aquí esta mañana, lo que quiero es agradecer, ¿no?, este acto, un acto abierto, participativo, muy en red, como es verdad que nos gusta mucho trabajar últimamente a los socialistas, pero me parece que es muy importante, porque para hablar de la pobreza es muy interesante el que precisamente no haya barreras tampoco a nivel comunicativo, ¿no? Me llamaba la atención, aprovechando que estábamos aquí en Twitter viendo cómo evolucionaba nuestro hashtag Vencer la Pobreza, de repente me salta un tuit de un exconsejero del Gobierno de Madrid diciéndome que, bueno, los socialistas, ¿qué vais a hablar de pobreza? Un exconsejero de la Comunidad de Madrid que recuerdo perfectamente. ¿Sabes quién es? Estoy todavía aquí manteniendo un poco, donde de repente generó hace pocos años, porque hace poco que abandonó la vida pública, generó un gran acto en torno a la sanidad madrileña, para decir, ánimo empresarios, esto va a ser un negocio redondo para todos, ¿no? Bueno, pues esto es la realidad que algunos estamos sufriendo. Me refiero al consejero Güemes, le saludo por aquí, de todas formas también, a través de PSOE Televisión, si nos está viendo. Es interesante, de todas formas es interesante, ¿no?, también que lleguemos hasta el extremo de que haya personas, consejeros del Partido Popular, que estén interesados en lo que estamos intentando hacer como solución al drama que están sufriendo muchas personas en nuestro país, entre otras cuestiones porque, claro, ellos parece que, y eso que están en el Gobierno de España, no encuentran muchas soluciones, ¿no? Vamos a ver si el reflejo de esos billetes de 500 que tanto algunos tienen, o parece que es lo único que les piensa en la cabeza, incluso para privatizar servicios públicos tan esenciales como la sanidad en Madrid, por ejemplo, pues dan paso a otro tipo de acciones como las que nosotros humildemente queremos desarrollar, ¿no? Porque es verdad que el drama de la pobreza, ¿no?, de las desigualdades, de algunas políticas que están generando con sus recortes cada vez más diferencias entre los que tienen unos cuantos billetes de 500 y entre los que no tienen nunca para llegar a fin de mes, pues es verdad que ese drama también está surgiendo, ¿por qué no decirlo?, en las grandes comunidades autónomas. Las grandes diferencias también se ven en las grandes ciudades, cada vez más hay personas, padres de familia normales, que estamos viendo como no tienen trabajo, no encuentran trabajo, y ese drama, como comentaba la compañera del MPDL, ¿no?, pues al final eso genera una situación también en el entorno familiar, donde de repente, si no hay políticas públicas que dan protección a las personas que no la tienen, inmediatamente se van a generar auténticos dramas sociales, ¿no? Esto, curiosamente, en Madrid está sucediendo, donde familias numerosas tienen que pensarse dos veces a ver cuáles de sus hijos van a la universidad o no, porque las tasas universitarias han crecido espectacularmente y tienen que tomar decisión para saber a ver cuáles de sus dos hijos, un proceso selectivo ya, a lo mejor no en torno a la inteligencia, sino en torno a quién más y quién menos tiene dinero para en su entorno familiar proyectar la educación de sus hijos, o si no, simplemente, hablando de la sanidad, las personas mayores, con el precio de los medicamentos. Aquí parece que solamente van a poder, al final, tener acceso o no a los medicamentos, también dependiendo de sus rentas, ¿no? O sea, cuando hablamos de la pobreza en el siglo XXI, tiene mucho que ver con lo que también algunas políticas neoliberales en el mundo global, financiero que tanto hablamos, pues afectan de una forma directa a las políticas nacionales y una forma directa también en cómo se gestionan, por ejemplo, en Madrid, determinadas políticas autonómicas que dejan a muchas personas, a miles de personas, en un entorno de exclusión social. En la Comunidad de Madrid hay cerca de 20.000 personas que están cobrando ya lo que antes se denominaba el salario mínimo de inserción, la renta mínima de inserción, que son 375 euros al mes para personas que prácticamente no tienen nada, ¿no? Y cada año hemos visto cómo esto ha ido creciendo, ¿no? Hay muchas dificultades y yo creo que es muy interesante que el Partido Socialista, desde luego, levante la bandera de, como siempre hemos hecho, ¿no?, colocar en la centralidad de la agenda política, de la agenda comunicativa, estas cuestiones que a lo mejor a mucha gente no le interesan,
pero que desde luego a nosotros sí, y por lo que estamos viendo esta mañana, ¿no?, a través de las redes sociales, pues hay muchas personas que también acceden a las redes que están sensibilizadas. Yo creo que la sensibilidad que tiene nuestro partido en torno a estas cuestiones hay que colocarla en valor como una de nuestras prioridades también en nuestras políticas. Y ya, por concluir, solamente quiero mencionar también a unas nuevas formas de desigualdad que nosotros también estamos combatiendo, que son las del acceso no a las redes sociales, las del acceso no a las telecomunicaciones, las del acceso no a las nuevas tecnologías, ¿no? El artículo 20 de nuestra Constitución habla del derecho, que es un derecho fundamental, a la comunicación, a la información. Lamentablemente, si las personas en un futuro inmediato no van a tener ni tan siquiera acceso ya a Internet porque no se van a poder pagar una conexión, pues lamentablemente vamos a ver también una nueva forma de desigualdad que también nosotros priorizamos en nuestras políticas, ¿no? Es verdad, recuerdo que hace tan solo unos años, antes del 2008, decíamos, bueno, hablar de desigualdad no solamente por parte del Partido Socialista tiene que ser respecto al acceso no a la tecnología, respecto al acceso no a Internet, porque ya dentro de poco vamos a ver muchos hogares conectados a Internet y hablamos. Tenemos que profundizar en algo más, que es en la calidad del acceso, en la banda ancha, ¿no? Otra nueva forma de desigualdad que se va a generar en los próximos años. Lamentablemente, a fecha de hoy, estamos volviendo a evaluar la desconexión de muchos hogares de Internet porque no tienen dinero para pagarse una conexión. Y ahí es la labor social que también estamos detectando en muchas casas del pueblo socialistas, donde las sedes del pueblo, las agrupaciones socialistas, están recibiendo a mucha gente y las propias redes wifi de conexiones abiertas están sirviendo de soporte para muchas familias en el entorno más cercano de las sedes del partido para que la gente se pueda conectar gratis a Internet. Bueno, pues una labor más social que desde luego el Partido Socialista se plantea. Por lo tanto, nada más, agradecer de verdad este acto y de haber colocado en la agenda de nuevo, Alfredo, el tema de la pobreza en primera línea de fuego, que desde luego es nuestra batalla. Muchas gracias. Gracias a ti, José. La verdad es que en la línea que decía cuando hablaba Ana sobre las mujeres, hace 3 años, 2 o 3 años, recuerdo que siempre en la charla como secretaria de redes decía que según la Unión Europea, el problema de los niños yo lo diré, que la alfabetización digital era realmente la desigualdad del siglo XXI, ¿no? O sea, que se medía en algo que ahora nada tiene que ver. O sea, ahora ya vemos qué sucede con los niños que no pueden comer más que en el comedor escolar. Pero insisto en lo que tú decías, si hoy una persona, por su capacidad económica o por la casa donde nazca, no tiene los mismos accesos a la formación, a la información incluso para un puesto de trabajo, la desigualdad que estamos generando en materia de conocimiento es para hoy, pero también para mañana. O sea que es brutal la brecha que se está generando con todo lo que está sucediendo. Y para terminar la ronda de intervenciones, porque no es posible hablar con María, tenemos la oportunidad de escuchar a Calderón, a César Calderón, que es un gran provocador, lo cual nos encanta, porque nos hace pensar, salir de la zona esa de confort y volver a imaginar nuevas formas, incluso de gobernar, ¿no? Es un gran promotor del gobierno abierto y creo que nos va a contar un proyecto interesante, además de seguro que estimularnos, como digo, con la provocación, que es su nueva responsabilidad como director ejecutivo del ThinkNet Pensamiento Público. Es un placer que seas el broche, César. Adelante. O sea que me toca provocar también, ¿no? Bueno, hay varias formas de medir el éxito de un evento online, ¿no? Pero a mí me gusta especialmente una, que es cuántos trolls de la derecha saltan. Entonces, os puedo decir que el evento está siendo un éxito absoluto. Están todos, han venido absolutamente todos. Entonces, yo creo que esto es una forma de medir un éxito absolutamente apabullante. Cepeda lo ha dicho, y lo ha dicho yo creo que de forma bastante correcta. Y tengo un ejemplo para bajar a tierra todo eso. Hace 2 semanas estuve en Andalucía y tuve la oportunidad de estar visitando centros de la red Guadalinfo con su director general, con Juan Francisco Delgado. Mi primera sorpresa fue ver centros Guadalinfo llenos de gente. Yo tenía la impresión de que los telecentros y que los cibercafés eran cosa del pasado, nada más lejos de la realidad. Es decir, los telecentros, según las cifras que me ha dado la gente de Guadalinfo, tienen un 15% más de usuarios, que se dispara hasta el 25% más en las zonas urbanas deprimidas. Es decir,
De lo que hablábamos hace años del acceso al conocimiento, no. Tenemos que volver al acceso a la conectividad. Y aquí hay una vieja reivindicación que tanto Cepeda como María como yo reclamamos hace muchos años, que creo que hay que poner de nuevo encima de la mesa, que es que la conexión a Internet sea un derecho fundamental ciudadano. Es decir, creo que somos todos conscientes de que un niño que nace en una familia sin conexión a Internet va a tener menos oportunidades laborales, profesionales, personales o de relación que un niño que lo hace. Estamos generando una España, de nuevo, de dos velocidades. Y esto me parece gravísimo. Y creo que también, y ahora es la parte de provocación que se me supone, creo que también, y además porque somos distintos a la derecha, tenemos que mirar hacia nosotros mismos y ver qué hemos hecho en los últimos años de gobierno. Y los 2 últimos años de gobierno, de nuestro último gobierno, no han sido positivos en temas de conectividad. Tengo aquí a mi lado a María de Olivenza, que también viene del medio rural, menos rural que el mío, pero rural, y todos sabemos que las troncales de conexión no llegaron a la España rural, con lo cual ser niño de una zona rural y además tener pocos recursos te convierte en una persona que tiene que superar 3 azares genéticos y sociales diferentes a un niño de buena familia que nazca en una ciudad. Y esto me parece absolutamente fuera de lugar. Creo que hay que hacer esa autocrítica. Creo que cuando lo pudimos hacer no lo hicimos. Creo que también hay que volver a mirar hacia nuestras políticas sobre qué software estamos comprando, qué software compramos en las administraciones públicas, y hay que de nuevo relanzar la bandera del software libre para las administraciones públicas. Mucho nos estaríamos ahorrando ahora si, cuando estuvimos en nuestra etapa de gobierno, se hubiera hecho un mayor esfuerzo en el teléfono, en el software libre. Y lo que sí quiero decir es que, evidentemente, nosotros no hicimos todo lo que pudimos hacer, pero es que cuando ha venido la derecha han destrozado absolutamente todo lo que hicimos. Con lo cual, efectivamente, que somos iguales, ni de lejos, absolutamente no. Y yo quiero terminar simplemente diciendo que todo esto de la pobreza, no he hablado de pobreza, he hablado de exclusión social, va más allá de lo que podamos pensar. Es decir, los que estamos aquí sentados hoy, aunque en mi caso podamos provenir de núcleos rurales, somos unos privilegiados. Solamente hay que ir a los pueblos de nuestro país para darnos cuenta de a dónde está llegando todo esto. Esto es tremendo, esto es grave. Y el gobierno que tenemos no solamente le da exactamente igual, sino que está abundando en esa brecha. A mí no me gustaría que esto se quedase solamente en un trending topic. A mí no me gustaría que esto se quedase solamente en 2 actos públicos, sino que me gustaría que se convirtiera en una política de bandera de nuestro partido. Y para eso es importante que no solamente los que estamos aquí, ni los que están en las redes, sino que este mensaje llegue a todas y cada una de las agrupaciones del Partido Socialista. Entonces, adelante y a por ellos, y un poco más. Gracias. Muchísimas gracias, César. No habíamos pactado esto que decía al principio de que vencer la pobreza no es solo un hashtag, pero como veo estamos completamente de acuerdo. No es solo un hashtag, es muy importante que sea el segundo trending topic ahora mismo en toda España, porque yo creo que también indica lo que decía José. El PSOE es muy importante desde el punto de vista de lo que diga, de lo que marque la agenda política, y por eso que yo creo que hay que agradecerle sobre todo al secretario general que hoy volvamos a hablar de vencer la pobreza. Pero también es muy importante por lo que provoca fuera, quiero decir, que tratan de dejarnos últimamente como que no, estamos tal, fatal, y fíjate, cada vez que decimos algo, la repercusión que tiene y lo que hay al lado, ¿no? Yo quería decir 2 cositas porque ya le voy a dar la palabra a Alfredo para finalizar el acto. Primero es que estoy de acuerdo con César en que siempre desde la política se puede hacer mucho más, y que probablemente el último tiempo no fue el mejor y el que más nos enorgullezca a los socialistas. Pero también tengo que decir que si alguien revolucionó la sociedad de la información en este país, fuimos los socialistas, sin duda. Y además desde muy abajo. O sea, no solo por el plan Avanza, el plan de extensión de banda ancha, porque metimos el derecho al acceso de 1 mega en la Ley de Economía Sostenible, sino por lo que decís, por Extremadura, por Andalucía, por el software libre, por los centros desde abajo, por la alfabetización digital esa, en la que ya había 2 velocidades, que era donde
había comunidades autónomas e incluso ayuntamientos, y aquí teníamos el ejemplo de Jun, y en las que no, ¿no? Bueno, esto un poco por deformación tenía que responderlo desde la convicción, como en el resto de cosas, de que en estos temas también es imprescindible para el ciudadano un proyecto como el nuestro, fuerte, alternativo y creíble. Es que yo estoy tan convencida de que lo que estamos haciendo en la conferencia política y hoy aquí con el tema de vencer la pobreza es una necesidad ciudadana, porque si no tienen los ciudadanos alternativa ante lo que está sucediendo, es la más absoluta resignación. Más allá del drama que están viviendo y de la tragedia que están viviendo, nuestra obligación es plantear esta alternativa y hacerlo de forma creíble, porque tampoco somos cualquier opción política para decir cualquier cosa. Hay que hacerlo como lo estamos haciendo, con seriedad y creíble, con la paciencia de volver a recuperar la credibilidad, pero con mucha seriedad. Y termino diciendo, porque me lo apuntaba Julio del Valle por las redes, como no podía ser de otra manera, que lo quería decir antes y como le he insistido tanto en la brevedad no lo ha podido contar, y es que estamos en plena campaña de X Solidaria, del 07. Así que os invito a todos a promover la campaña y que cada día seamos más ciudadanos los que en este valor que creo que es tan español, ¿no?, de la solidaridad, apoyemos también en un momento tan difícil. Yo quería contar, y ya te termino de verdad, para ilustrar un poco lo que está pasando. El otro día en Melilla tuve la oportunidad de estar, como en tantas reuniones, de hecho también con Alfredo, con el tercer sector, y le contaba la propuesta que hemos hecho desde el Partido Socialista de aumentar el 0,7 al 1% en la casilla. Sabéis que el 0,7 fue nuestra apuesta y ahora estamos convencidos de que hay que subir al 1%. Y con desesperación, las asociaciones, las ONG, además también estaba en PD, estaba todo el mundo, nos decían que ahora mismo están tan mal con la falta de apoyo público y con también las deudas, porque no solo son los recortes y las deudas, que ni siquiera ahora mismo piden ya el 1, se quedan en el 0,7. Y yo, como aportación al debate, con todas las vuestras, lo que quiero decir es que tenemos que ser capaces de volver a soñar con el 1, de volver a soñar con todo eso que está ahí y a lo que no podemos renunciar, a pesar de la situación que vivimos. Es decir, no nos podemos resignar a que todo lo que está sucediendo por la crisis económica y por las políticas de la derecha no nos permita seguir avanzando en todo eso que creíamos viable hace muy poco tiempo. Luego, luchemos contra lo que hay ahora mismo, pero a la vez sigamos imaginando todo aquello que tenemos que seguir consiguiendo, contra la resignación y por la ilusión y la esperanza. Alfredo, tiene la palabra para terminar. Gracias, María. Ha estado excelente en este papel nuevo que te hemos asignado de moderadora. Ya es la segunda o tercera vez. Ya, me voy a preocupar, Mejoras, ocupas espacio, además lo haces muy bien. Y creo que has resumido muy bien muchas de las intervenciones que ha habido. Bueno, han entrado en esta segunda parte los gurús de las redes dentro del mundo socialista y se ha notado, ¿no? Tony ha mandado un tuit que a mí me encantaría hacerlos como él, ¿no? Me cuesta más a veces hacer un tuit que hablar media hora en el Parlamento, ¿no? Es verdad, es que decía conocer la pobreza, entenderla con la gente, sentirla y finalmente políticamente actuar. No sería el resumen de lo que hemos tratado de hacer aquí esta mañana, ¿no? Que os aseguro que no estaba preparado, porque no estaba preparado que interviniera. Por tanto, le agradezco su sabiduría, sentirla. José lo decía también, esto es muy importante, sentirla. Es decir, esto es lo que probablemente diferencia más un partido de otro, ¿no? En el último debate a Rajoy le dije es que usted no conoce la gente a la que está golpeando con sus políticas, no sabe cómo viven, no sabe lo que sienten, no sabe lo que... Y este es el problema, y esta es la diferencia más de fondo de un partido y otro, aunque no es el momento de meternos con el PP hoy, más allá de un comentario que haré después al hilo de la intervención de César. Ana, te agradezco mucho tu trabajo, te agradezco que hayas traído aquí el problema de las mujeres y en concreto de las mujeres inmigrantes que tienen problemas de violencia de género y que es una problemática tremenda que se ha multiplicado. Efectivamente has hecho algunas referencias a la crisis y la violencia de género, en fin, que dan para mucho. Te agradezco que hayas traído tu experiencia y te agradezco que hayas traído dos temas que me preocupan especialmente. Uno es el de la sanidad de los inmigrantes irregulares.
y has dicho una cosa que, por favor, no podemos cansarnos de repetir. Y es que todo este asunto de la sanidad de los inmigrantes irregulares se ha basado en una gran falacia, y es que son caros para la sanidad pública, y eso es un comentario racista y falso. Sabéis, no es verdad, son jóvenes y por tanto usan muy poco la sanidad, y además son irregulares y por tanto no van a la sanidad, más que cuando están muy, muy mal, y son estos a los que han excluido. Por eso te agradezco muchísimo que saques ese tema. Es que hay inmigrantes irregulares que en Madrid no tienen sanidad pública y eso no podemos dejar de... Como ha pasado, ¿sabes? Lo malo, César, esto de las modas, claro, la comunicación vais tan deprisa que hay que retomarlo todo. Es decir, han pasado meses, el problema sigue existiendo. Es verdad que hay comunidades donde se ha resuelto, hay comunidades donde no se ha aplicado, es la verdad, las nuestras, ¿no? En fin, hay comunidades, pero hay otras donde no, donde la gente no tiene sanidad, y esto me parece que es fundamental y te lo agradezco mucho que lo hayas traído aquí, que hayas traído aquí el problema de las mujeres en general. Lo decía María también, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando viene la derecha siempre les va mal a las mujeres, es que es así. Y claro, esto de los recortes del estado del bienestar es lo que tú decías, Ana, al final, si el niño no tiene guardería, alguien tiene que quedarse a cuidar al niño. ¿Y sabéis quién es? En el 99% de los casos, las mujeres, a los que la derecha está mandando un mensaje tremendo, que es olvidaos de este asunto de la autonomía, de la emancipación, de trabajar, olvidaos vosotras a lo que habéis hecho siempre. Y ahora, ojo, vienen con el aborto, que es un problema de derechos de las mujeres. Al final, cuando te preguntan... Perdonadme, pero creo que merece un comentario de 30 segundos. ¿Cuál es la diferencia entre una ley de supuestos y una ley de plazos? Pues es muy, muy fácil. La de plazos depende de la decisión de la mujer. Es un derecho de la mujer. Decide sobre su maternidad. Y en la otra decide todo el mundo menos la mujer. Esta es la diferencia fundamental. Y la primera en su momento hubo que hacerse, pero ahora ya estamos en otro momento en el cual... Y luego esto cosa de la hipocresía, pues si todo el mundo sabe que al final... En España, en las épocas más duras, quien tenía dinero abortaba, por tanto ejercía sus derechos. Es un problema de igualdad de derechos, porque la derecha sabe que si restringe ese derecho a las mujeres, va a haber quien no va a tener ninguna restricción. ¿Sabéis quién? Aquellas mujeres que se lo puedan pagar. Este es el fondo de la cuestión. Es que es lo mismo, Ana, ¿sabes? Es la misma filosofía, por eso... Cuando lo has traído me he acordado y he decidido meter este comentario porque es un tema que está ahí y sobre el que vamos a dar una batalla todos los días, ¿no? Y has acabado diciendo una cosa, la frase del día, es decir, esto es muy triste, has dicho, Ana. Esto es muy triste, ¿eh? Y es que es así. Estamos describiendo unas situaciones tristísimas, además que creíamos que estaban definitivamente superadas en nuestro país y no es así. José Antonio, no sé si me ves, es verdad que es el alcalde de Jun, ¿eh? Es el alcalde de Jun. No conozco a nadie que tenga una... No todo el mundo tiene un cargo y un nombre, ¿verdad? Pero él es un hombre pegado a un cargo, ¿no? Lo veis, ¿no? Es que es el alcalde de Jun. Claro, casa australiano, le ves en los papeles, en conferencias en México, ¿no? Claro. Y es verdad que hemos hablado, siento que no hayas podido comentar lo del observatorio este que tienes, que es muy importante. Has dicho, es verdad, has dicho la frase literal, somos la última trinchera del estado del bienestar, es la única cosa en la que discreparía, la última y la primera. Porque muchas veces cuando alguien tiene un problema lo primero que va es al ayuntamiento, es que lo que tiene más cerca, es la administración más cercana, por eso la debemos defender, porque claro, hablamos ahora de la cercanía de la política, pues esos son los ayuntamientos, claro, si usted quiere acercar a los ciudadanos a la política, oiga, potencie los ayuntamientos, no lo contrario, ¿no? Entonces decías, claro, tú tienes un sistema de detección de los problemas porque estás ahí encima del asunto y un observatorio que me comentaste y que queremos generalizar, has contado un caso terrorífico, en fin, que me quedo con él. Y finalmente has dicho una cosa que también creo que es muy buena, cabe en 140 caracteres, ningún problema, ¿no? España es solidaria, quien no lo es su gobierno. Muy bueno. Así que hoy te nombro, mañana lo haré mío, no diré que ha sido tuyo, como hacen todos los líderes políticos, ¿no? Que se quedan... O sea, es más, hay quien sofistica tanto las cosas que no se acuerda de quién se lo dijo y acaba creyendo que es suyo, ¿no? Pero en fin, este es el resumen
que creo que está muy bien de lo que has dicho. La intervención de José ya la he comentado. Es verdad que has traído un tema que tiene que ver con la igualdad, que has dicho, está en el corazón de... Es que eso es el socialismo, tienes toda la razón, que es el tema del acceso y claro, has dicho, es cierto que la gente que no tiene acceso al final va muy mal, le va a ir muy mal en la vida. Esto hace mucho que me lo... Recuerdo nuestras primeras conversaciones fueron sobre eso, ¿te acuerdas? Exactamente sobre el derecho de los ciudadanos a acceder a la red. Es que la red es un elemento básico y es que o te alfabetizas digitalmente o es como si no tuvieras alfabetizado. Es la lucha contra el analfabetismo, esta que llevó la izquierda toda la vida. Nosotros, cuando empezamos a gobernar en el 82, teníamos tasas de analfabetismo espectaculares todavía en España. Pues bien, ahora, si no nos preocupamos de la igualdad de acceso a la red, volveremos a tener esas tasas de analfabetismo digital. ¿Pero qué es analfabetismo? Te agradezco mucho que hayas traído ese tema, que nos hayas traído un comentario de alguien que entiende la política de forma radicalmente a la nuestra, y esa reunión en la que alguien les dijo a las empresas de sanidad pública, aquí hay dinero, porque es lo que les dijeron, aquí hay dinero. Claro que lo hay. Antes de ayer empezaron a repartirlo. Aquí hay dinero. Vamos a intentar evitarlo. Y ya avisamos que cuando volvamos a ganar, que será muy pronto, todos esos hospitales volverán a ser públicos. Aviso para navegantes, para que luego nadie hable de inseguridad jurídica. No, seguridad. Seguridad jurídica. Y termino ya con César. Agradezco muchísimo los trolls de la derecha, es más, les llamo a seguir y a llenarnos, estamos encantados, porque es que queremos eso, queremos justo eso, un debate. Oye, hace 3 semanas, María, cuando presenté el primer plan, estuve deliberadamente, ¿cómo diría?, moderado con la derecha y me metí muy poco con el gobierno porque queríamos un acuerdo. Claro, no parece razonable pedir un acuerdo al gobierno, ¿verdad? Y con una mano le pides un acuerdo y con la otra le dices que es todo lo que es, ¿no? Hombre, ahora ya como pasa el tiempo y el acuerdo no hay, vamos a empezar a decir las cosas que habéis dicho aquí. Es que está pasando, esto está pasando. Y esto tiene un origen, que es el gobierno de la derecha. Unas políticas que son las de la derecha, ¿no? Por tanto, señores del PP, trolls, ánimo. Nuestra red está a vuestra disposición, nuestro Twitter es vuestro, ¿no? No tenemos nada más que agradeceros que nos hagáis y que entremos en ese debate. Si no queremos hacer otra cosa que justamente hacer ese debate, si este es un poco el sentido, es colocar la pobreza en el primer... Ojalá pudiéramos discutir de pobreza en los parlamentos, en los ayuntamientos, ojalá pudiéramos discutir de esto. Bueno, pues adelante, sois bienvenidos, como siempre, por otra parte, a nuestra casa. Conectividad, y has hecho una reflexión que no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con esto, sí, claro que tiene que ver, sí, porque es verdad que la zona rural, es verdad que hay las mujeres están sufriendo muchísimo, Ana, los recortes, muchísimo, pero ojo, las zonas rurales también, también. Claro, cuando quitas especialidades en las zonas rurales de bachillerato, estás pegándole un viaje a la igualdad de oportunidades. Cuando quitas centros de salud, estás pegando un viaje a la igualdad, al margen de que estás poniendo en riesgo la vida de la gente. La gente puede al final, por una hora puede vivir o no. Todo esto, tienes razón César, afecta especialmente también a las zonas rurales y este tema de la pobreza ha aparecido ahí. Decía José, y lo decía bien, decía, es que ahora está aquí en las grandes ciudades. Claro, la parte inicial de tu razonamiento la dabas por supuesta, es que ha empezado en la zona rural y es verdad, es ahí donde ha empezado. Y esos son los pequeños ayuntamientos los que están más en riesgo, Juanjo, los que tenemos que proteger más porque son los que están resistiendo justamente ese ataque terrible contra la igualdad, que es lo que es finalmente, ¿no? Luego se llenan la boca diciendo que la demografía, que la despoblación, pero oiga usted, ¿pero cómo le va a pedir a la gente que viva en un pueblo que no tiene servicios públicos, ¿no? Si se preocupa usted por la despoblación y por el territorio, preocúpese usted por que la gente tenga derechos, ya verá cómo la gente vive en sus pueblos si usted le permite vivir, si este es finalmente el problema. Y decía César una cosa que me he dicho yo al principio, mirándole a él, esto de lo corta que es la vida en la red y tal, y decía una cosa
él que se dedica a eso mucho más que yo y que me enseña mucho de esto, me decía, hay que volver sobre esto, es verdad. Entonces, vamos a volver sobre esto. Entonces, tenemos que ser capaces de generar actos como este para volver, no sé si cada semana. Desde luego yo lo voy a hacer mañana porque voy aquí en Madrid a hablar otra vez con el MPDL de pobreza, otra vez. Vamos a volver sobre esto. Entonces, os pediría a los que habéis estado hoy aquí y que tenéis en la red una vida más activa que la nuestra, que nos echéis una mano a que esto no desaparezca. Y sobre todo que os inventéis 2 o 3 cosas para que en las próximas semanas podamos volver sobre esto. Para decir al gobierno, si no quieres pactos, te vamos a presionar para que te muevas, para que hagas cosas. Yo creo que sería mejor hacer un acuerdo. Sería muy bueno para el país, para un país que tiene su autoestima en horas muy bajas, que nos pusiéramos de acuerdo para luchar contra algo que a toda España, como decía José Antonio, le preocupa, que es la pobreza y la exclusión social. Si no, vamos a presionar, porque al final la red es una forma de presión en el mejor sentido de la expresión. Vamos a presionar. César, José, Juanjo, José Antonio, estáis emplazados. Queremos ideas, que esto es finalmente lo que hacemos en el PSOE desde hace unos meses. Ideas, proyectos, alternativas. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí.